Buenas noches a todos y a todas. Bueno, cuando ustedes me invitaron, yo dije, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué cosa es lo que me identifico más? Dije, pues me identifico con los grupos, me siento cómoda en los grupos, he trabajado distintos tipos de grupos. Por ejemplo, cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de psicología, el rector iba a tener un congreso mundial de rectores y entonces no quería contratar a traductores profesionales y entonces preguntó a todos los alumnos quienes hablaban algún idioma para que pudieran trabajar con él cuando vinieran los visitantes del extranjero. Y nos agrupamos 60 personas y entre las 60 teníamos 12 idiomas distintos. Y entonces todo el tiempo trabajamos con los rectores y andábamos para arriba y para abajo. Y ya nos hicimos bastante amigos los 60 y formamos una asociación que se llamó AGUI, Asociación de Guías Universitarios Intérpretes. Y esa AGUI, luego el rector nos llamaba cuando venía la reina Juliana de Holanda o de quién sabe dónde, y después el presidente, que creo que era López Mateos, nos empezó a llevar a su casa de A3 o de A4 según los idiomas que necesitaba para que fueran alumnos de la universidad que hacían las traducciones. Y bastante tiempo, varios años después, empecé a trabajar en grandes congresos donde ya con micrófono y todo hacía interpretación simultánea. Y en ese congreso de AWI, con los rectores, conocí a mi primer marido, que fue el papá de mis primeras hijas. Bueno, entonces ya dijeron todo lo que estudié. Voy a contar algunas cosas que yo creo que son interesantes. En 1970, yo ya me había graduado, estaba estudiando terapia de grupo y ya tenía pacientes que venían de manera individual o que venían de pareja o venían de familia. Y mi esposo en ese momento era también psicoanalista y psiquiatra, incluso fundador de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un trabajo para grupos de parejas? Vamos a llamarle laboratorio de parejas. Y entonces convocamos a 6 o 8 parejas que tenían que reunirse en X hotel el viernes a las 4. Cada pareja tenía una recámara diferente y teníamos una aula grandotota para que estuvieran todas las parejas juntas y trabajábamos el viernes hasta las 11, el sábado hasta la 1 de la mañana y todo el domingo íbamos viendo las diferentes problemáticas que tenían cada quien en su pareja y ellos se iban haciendo, se conectaban porque comíamos juntos, cenábamos juntos, había algún tiempo que era libre y que ellos se comunicaban entre sí. Y como 10 o 12 años, con José Luis trabajamos laboratorio de parejas, que era un grupo atípico que yo no había escuchado que nadie hacía. Más o menos para 1976, yo ya me había graduado de terapeuta de grupo y dije, ¿cómo empezaré, no? Me puse de acuerdo con el doctor Octavio Márquez y dijimos, vamos a trabajar en la cárcel, ahí ya hay mucha gente y ya están agrupadas, va a ser más fácil, ¿no? Entonces llamamos a 18, como nos apareció de la A, de la K, de la M, y los juntamos y les dijimos, Octavio y yo, no dijimos el psiquiatra y la psicóloga, vamos a venir todos los viernes de 3 a 5 para platicar con los que quieran. Lo que aquí se dice, aquí se queda. No se lo vamos a contar a nadie y nadie lo va a leer ni a escuchar. Y ustedes, me parece, como nosotros, se van a sentir a gusto
de decir lo que les preocupa, lo que hacían antes, lo que quisieran para el futuro. Y así tuvimos un primer grupo en un reclusorio de hombres, después trabajamos en un reclusorio de mujeres, y después, en realidad, trabajamos en 3 cárceles, y en las 3 cárceles, cuando las autoridades se daban cuenta que había una unión y que había un compañerismo entre todos, y que nosotros no dejábamos entrar a ningún vigilante, y que no pasábamos ningún reporte a la dirección ni nada, pues entonces en las 3 cárceles se estaba dando un ambiente tan emotivo, tan distinto, que en las 3 nos mandaron a paseo. No obstante que creo que trabajábamos gratis. Así que empezamos con los reclusorios. Creo que era en el 76, sí, 76. Bueno, yo como ya tengo más de 80 años, pues muchas historias que les voy a contar pueden tener 30 o 40 años. Yo misma me fui a psicoanalizar, pero no de manera individual, sino que fui en grupo. Entonces trabajaba con el doctor Palacios, yo como paciente, y me di cuenta que en el grupo uno aprende de sus compañeros y del terapeuta, no solo del terapeuta, sino que aprendes de las experiencias de los demás, y que se hacen unos ligos de afecto muy interesantes, ¿no? Les voy a contar de terapia sexual. Me gradué en el AMSAC, doctor Eusebio Rubio, y entonces después me dijo, ahora que ya que te graduaste, que ya no vas a venir a clases, ¿por qué no nos das una mano y te vienes a trabajar tal vez 1 o 2 tardes? Yo le dije, pero ¿tienen tantos pacientes? Y me enseñó una lista de 120 personas que estaban esperando su primera entrevista. Dice, mira todos los que quieren venir a terapia sexual. Y le dije, yo pensé, ya parece que me voy a ir ahí una tarde y voy a ver 5 o 6 pacientes y todavía quedan 115 o 110 o quién sabe cuántos. Lo pensé 2 días y le dije, Eusebio, tengo una idea muy buena. Me vas a dar 15 pacientes y vengo 2 horas seguidas y los veo a los 15. Me dijo Eusebio, pero ¿cómo? ¿Cómo crees? Ni siquiera Helen Singer Kaplan, ni Masters y Johnson, nadie ha hecho grupos de sexualidad. Si tienen que venir a hablar de cosas tan serias, tan íntimas. No, Rosa, no puedes hacer un grupo de terapia sexual. Entonces lo pensé otros 2 días y yo pensé, en AA la gente cuenta cosas durísimas. En los grupos de tuberculosos todos tenían que esconder su sangre y que guardar las apariencias porque le salía sangre por todos lados. Pues hay muchas cosas privadas que se pueden trabajar en grupo, pensé yo. Pero de todas maneras un poco me había espantado Eusebio, y entonces le dije, bueno, ya sé, voy a venir de 3 a 5 y me das 15 mujeres, y de 5 a 7 me das 15 hombres, y no se van a revolver. Y tal cual. Y resulta que las mujeres y los hombres en 3 o 4 meses estaban todos dados de alta, todos habían resuelto su problema, la mayoría de mujeres eran preorgásmicas, la mayoría de los hombres tenían eyaculación precoz y alguna que otra cosita. Y ya cuando sentí confianza, dije, ya sé lo que voy a hacer. Entonces dije, voy a invitar a Alma Aldana, que ya era egresada y que ya era maestra de AMSAC, y que venga conmigo y ya vamos a Lampag, donde yo me sentía más en mi casa, y entonces hacemos un grupo mixto, que estén los hombres y las mujeres revueltos. Ya metemos 15 de una vez, que cada quien hable de lo suyo. Entonces era muy lindo el trabajo, porque primero empezábamos con música, con movimiento, la gente se relajaba, dejaba su bolsa, sus zapatos, trabajábamos creo que descalzos sobre una alfombra, y había cojines, no sillas, sino que nos tumbábamos en el piso, y ya hablábamos de cómo están en este momento, cómo les fue en la semana, etcétera, y después hacíamos 2 grupos, Alma tomaba un grupo, yo tomaba otro, y ya platicaban sobre sus tareas o las cosas que habían ido a hacer progresivamente en los días que no nos vimos, para que pudiéramos ver
qué es lo que seguía para cada quien. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que como si fueran fichas de dominó, cuando uno tenía ya orgasmo, otra y otra y otra, y a la otra semana 3, y a la otra semana 4, y el grupo quedó abierto, o sea, gente salían, se daban de alta nuevos, venían, entraban otros nuevos, y así nos pasamos, no sé si 8 años. Y hace 5 años me pasó algo muy chistoso. Tomé un taxi aquí donde vivo, y cuando ya me estaba bajando, saco un billete para pagarle al señor. Dice, no, doctora, no le voy a cobrar. Y digo, ¿y usted cómo sabe que soy doctora? Dice, ¿no se acuerda de mí? ¿No se acuerda que yo me venía muy rápido y que cuando la conocí a usted ya empecé a tener eyaculación normal? ¿No se acuerda? Me llamo fulano de tal y la conocí en el AMPAC y usted trabajaba con otra chava y usted me curó. ¿Cómo cree que le voy a cobrar si mi vida cambió después de usted? Pues ellos sabían que teníamos una amiga, Patty Kelly, más bien creo que era amiga de Alma, que nos boletinaba por el radio. Entonces venían muchos que eran veladores y muchos que eran taxistas. Y también venían mujeres y también venían a veces el hombre y la mujer. Pues exactamente así. ¿Por qué están aquí? ¿Qué piensan resolver? ¿O por qué creen que les podemos ayudar? Y más o menos íbamos dando la definición, y después de que el primero o la primera se aventaba, ya todos se iban relajando, relajando. Para el final de la segunda hora, ya todo era como entre cuates. Pues fíjate que los hombres se dirigían a las mujeres y le preguntaban, ¿por qué es tan importante hablar antes de tener una relación sexual? ¿A ti qué te molesta que tu marido se venga rápido? ¿Y cómo harías para que las cosas cambiaran? Los hombres les pedían tips a las mujeres les pedían tips a los hombres, y a veces hablaban con el compañero de la sesión, cosas que no habían hablado en la cama con su pareja con la que vivían hace 20 años. Él y yo trabajamos desde mucho antes, desde 1974, algo así. Pero, por ejemplo, me acuerdo que hubo los sismos en 1985, unos temblores muy fuertes que hubo en México, 7:20 de la mañana. Entonces, a los 2 días de que hubo el temblor, yo fui a la delegación Tlalpan y dije que quería ayudar. No sabía cómo iba a ayudar, no sabía qué me iba a encontrar. Me subieron en una camioneta y me llevaron a un albergue en Peralvillo. Y llegué al albergue de Peralvillo y había como 50 personas, más o menos 28 adultos y más o menos 22 niños. Y yo iba con 8 personas que iban en el coche, que yo ni las conocía, ni nadie sabía si eran psicólogos o eran pintoras o eran bailarinas o qué eran. Y yo llegué ahí y enseguida empecé a aplaudir y a caminar por todos lados, y dije, vamos a jugar a la rueda, vamos a jugar a la rueda. Entonces la gente se acercó. ¿Cómo vienen a jugar a la rueda después de un temblor como estamos? Total que nos sentamos en un círculo, más o menos unas 25 o 30 personas, tal vez 2 o 3 niños, pero sobre todo los adultos. Y dijeron, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Y yo dije, se trata de que cada quien diga cómo se llama, cómo se siente y dónde estaba cuando empezó el temblor, que fue en la mañana, que había sido el más fuerte, porque el otro a las 7 y pico de la noche no era tan fuerte. Pero aquí ya era sábado, ya habían pasado 2 días del temblor. Entonces la gente empezó a decir cómo se llamaba. Me parece que yo tenía una pelota y que cuando aventaba la pelota, el que la recibía tenía que decir su nombre. Y si la recibía una persona que ya había dicho su nombre, los otros decían, Gloria, Gloria, eres Gloria. Carlos, Carlos, tú eres Carlos. De manera que en esas 2 horas, aparte de que mucha gente lloró y que nos contaron cosas espantosas, pues muchas personas se aprendieron los nombres de las personas con las que iban a convivir quién sabe cuántos días. Y este jueguito que se me ocurrió así de la nada,
fue muy, muy importante porque después supe que había albergues que ya tenían 10 o 15 días y que las personas se llamaban la señora que no encuentra a sus hijos, el señor que cree que su mamá se murió, la señora cuyo hermano quedó atrapado en los escombros. No tenía nombre, no eran Carlos, ni María, ni Jesús, sino eran cada quien con el accidente que había tenido después del sismo. Después de ese día, 4 días después, a José Luis González, a Jorge y a mí, nos llevaron con un grupo de 18 personas que estaban casi paralizadas, porque eran psiquiatras, eran médicos, eran psicólogos, eran enfermeras, y habían entrado en pánico y se habían declarado enfermos, pero habían venido a Lampag a pedir ayuda porque no sabían cómo salir de esta situación en la que no se atrevían a moverse para ningún lado. Y entonces, después de que hablaron con nosotros, de que contaron su experiencia en el temblor, lo que se supone que ellos podían hacer según si eran enfermeras o si eran psiquiatras o si eran psicólogos, hasta que poco a poco se fueron desafanando estas 18 personas y ya se declararon que podían empezar a trabajar. 5 días después, me invitaron al hospital de Pemex en Azcapotzalco y llegué con Jorge Angulo, que también era mi coterapeuta, y estuvimos con 70 personas y entonces les dijimos que para empezar cada quien no iba a ser sí mismo, sino que iba a ser otra persona y que cada quien iba a representar a alguien cuyo texto les hubiera impactado y entonces contaban, pues yo estaba lavando la ropa, era muy temprano, mis hijos ya se habían ido a la escuela y bla, bla, bla. Aunque fuera un señor, contaba lo que una señora le había contado. Y así cada quien hablaba en lo que se llama role playing como otra persona. Y entonces empezaron a aparecer unas historias espantosas de lo que había sido el temblor esa mañana del jueves. Y de pronto, un señor, un hombre, dice, pues yo solamente tengo 2 días de nacido, pero quiero contar lo que me pasó. Yo acababa de nacer un día antes y estaba ¿cómo se llama? En una cunita, empezó el temblor y se cayeron las piedras y se cayó la arena y yo estuve atrapado con otros niños y yo lloraba y lloraba, pero ya no estaba mi mamá y yo gritaba y oía a otros niños que gritaban y de poco en poco yo creo que me morí en el segundo día de que viví. Prácticamente eso es lo que quiero compartir. Bueno, más o menos, no sé en qué año, como en el 80 tal vez, hubo en México un congreso mundial de terapeutas de grupo. Entonces mi marido, que era José Luis González, invitó a Jorge Margolis y a mí y dijo, ahora que va a venir tanta gente que sabe grupos, ¿por qué no hacemos un supergrupo que se llame Grupo Mamut? ¿Y qué haríamos con el grupo Mamut y de qué se trata y por qué Mamut? Y entonces nos aventamos con todos los expertos de terapia de grupo que venían de diferentes países y empezamos con movimiento y con música y que la gente circulara y que se vieran y que se saludaran con el codo o con el hombro, etcétera, etcétera. Y al final quedaron como 3 horas y estaban todos encantados y nos dieron las gracias. Y luego ya empezamos a pensar qué sería un grupo mamut. O sea, como que primero hacemos las cosas y luego pensamos, pero casi no nos equivocamos. Entonces pensamos, un grupo mamut debe tener por lo menos 50 personas y no tiene límite. A ver hasta dónde llegan. Y luego de que empezamos a hacer ese grupo mamut, primero con psicólogos, de pronto en un congreso de ingeniería, de arquitectura o de quién sabe qué, nos empezaron a hablar para decir
que si podíamos ir al precongreso para hacer un grupo mamut, para que la gente se alivianara, se riera, se empezaran a conocer antes de que empezara el congreso, y empezamos a ir a muchísimos congresos a hacer el grupo mamut. Pero regresando al temblor, fue un grupo de médicos y sobrevivientes del Hospital Juárez y del Hospital General. Eran 190 que pidieron ayuda en Ciudad Universitaria, y a nosotros nos llamaron para que fuéramos al Instituto de Biología, y yo trabajé con 3 coterapeutas que casi no los conocían, no nos conocíamos entre sí, pero los 190 habían llegado porque sobre todo había R1, R2, R3, que querían saber qué iba a pasar con su escolaridad después del temblor. Entonces, de esos 190 que fueron invitados a hablar de cómo se sentían, qué esperaban, qué habían visto y todo eso, dijeron que les había encantado, pero que ellos creían que les iban a hablar de su situación académica. Y nosotros les dijimos que si querían podíamos hacer un grupo dentro de 2 días y que podíamos seguir hablando del temblor. Ya no vinieron los 190, pero sí volvieron 140 de ellos que querían seguir profundizando en situaciones emocionales. Bueno, que después de 2 o 3 trabajitos, de pronto yo sentía que me podía dar un ataque de ansiedad, o que me podía volver loca, o que ya tenía demasiada información y ya había sentido, pensado y acompañado a la gente que estuvo enterrada por 7 horas, por más. Y entonces me acordé que había una serie de Charles Chaplin que estaba en la universidad, y que me voy volada y digo, esta debe ser la risoterapia. Y ahí me tienen carcajeándome con Charles Chaplin en unas películas mudas y otras que creo que sí hablaba. Y me relajé de poder carcajearme y poder meterme en la vida de Charles Chaplin mientras que estaban pasando las cosas que pasaron en México, ¿no? Y ahí pensé que sí, que la psicoterapia era muy buena. Más o menos en el mes de octubre, después del temblor, UNICEF nos contrató a Jorge Margolis, a José Luis y a mí, y nos dijo, les vamos a mandar 100 personas para que los formen como promotores de salud mental, y que los 100 puedan trabajar en grupos grandes, porque las demandas son por todos lados, por todas las veces, por todas las horas, y realmente no podemos satisfacernos con grupitos de 8 personas o de 1 por 1, porque si muchos terapeutas estaban traumatizados, otros estaban paralizados y otros ya no se daban abasto. Después del sismo, en el año 1986, me hablaron a mí unas personas que trabajaban en San Juanico. Entonces, San Juanico había tenido unos incendios y explosiones en el año 1984. Y resulta que había unos niños que eran como 25 que no podían reírse, no podían jugar, no podían aprender, estaban como traumatizados. Y los maestros que los tenían les habían prohibido hablar de lo que pasó en el incendio. El incendio fueron varios, hubo 400 muertos, hubo 5,000 heridos y hubo 200,000 personas desalojadas. O sea, fue una cosa brutal, pero en el 84. Entonces, esos niños que les tenían prohibido hablar de lo que vivieron, los juntamos y directamente les dijimos qué pasó cuando hubo los incendios, tú dónde estabas, tú con quién vivías, tú qué hiciste, qué le pasó a tu mamá, qué le pasó a tu papá. Y ya les íbamos preguntando y les dejamos abierta la posibilidad de contarnos las cosas que los tenían asfixiados,
que les tenían prohibido hablar de eso precisamente. Que el abrazo de contención es una técnica que creo que creó Martha Welch y trajo a México Gigina Prekop, y que es otra cosa distinta. El abrazo de contención generalmente es una mamá o papá con un hijo o hija, y entonces se trata, sobre todo se utilizaba al principio para niños autistas, entonces lo sujetaban al niño en lo que se llama postura de madre nutricia, así bien pegadito, como si le fueran a dar el pecho, y entonces obligaban al niño a ver a la mamá, porque los niños autistas como que no se conectan. Entonces yo estudié esto como con todas sus fases que son distintas, abrazo de reconciliación, abrazo de encuentro, etcétera. Pero yo luego, eso lo cambié, o sea, lo empalmé un poco con constelaciones familiares, un poco con lo que yo sabía de parejas, y creé una técnica que se llamó acuerdos sobre la colchoneta. Entonces yo tenía en el consultorio un gigantesco colchón king size, y tenía cojines y tenía almohadas, y entonces venían 2 personas solamente que no se ponían zapatos, ni yo me ponía zapatos, y yo estaba casi siempre de pie, pero muy cerca, y las 2 personas que estaban en la colchoneta, pues claro que se sentían muy cómodas y que podían aguantar, porque el acuerdo sobre la colchoneta puede durar 2 horas y media o 4 horas, ¿sí? Entonces, de acuerdo sobre la colchoneta, dices, a mí me permitía observar todos los movimientos corporales, incluyendo los pies, la manera de respirar, suspirar o contraer los músculos. Desde el comienzo yo observaba la postura que cada uno elegía, el lugar que tomaban en el espacio y el momento en que acepta o rechaza a la otra persona. Entonces yo estaba vigilando que todas las frases empezaran por yo, mi, me o a mí. O sea, no, si tú no te hubieras ido, si tú me hubieras hablado, si tú hubieras tenido confianza, sino a mí me duele que tú esto, a mí me preocupa el otro, yo, y entonces la comunicación se iba como regulando para que no fuera una cosa que podía llevar semanas o meses. Había personas que venían al acuerdo sobre la colchoneta que habían empezado a separarse o que decían que se iban a divorciar, hazte cuenta, hace 14 meses, y seguían hablando y ni se divorciaban, ni se amaban, ni se dejaban. Y entonces en el acuerdo sobre la colchoneta, yo conseguía que si la pareja se iba a separar, que también dejaran algún tiempo para decir qué cosas buenas viví contigo, qué cosas yo te agradezco de lo que tuvimos juntos, de qué me quiero despedir ahora que ya no nos vamos a ver, y ponerse de acuerdo sobre todos los detalles, que si los niños, que si el dinero, que quién se sale de la casa, etcétera. En 1998, Jorge Margolis fue contratado por UNICEF para llevar 10 terapeutas que supieran manejar grupo amplio. En Guatemala había habido una guerra interna por 37 años. Había personas que hace 15 o 22 años o 18 que eran usando otro nombre que no era su nombre verdadero. No sé cómo se dice eso. En total tenían 3,600 guerrilleros que estaban agrupados hacía varios meses y que estaban a la orilla de un río, detrás de tal cerro,
vivían en tiendas de campaña, UNICEF los alimentaba, tenían que pasar ahí 3 meses en total antes de ir a la vida normal. Entonces nosotros que éramos 10, hicimos grupos. El grupo más chico que yo manejé tenía 400 personas. Los veíamos varias horas, varios días a cada grupo. Entonces nos centramos en 3 cosas. ¿Cómo era tu vida antes de que empezaras a volverte clandestino, antes de que te metieras a la guerrilla, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicabas, con quién vivías, qué habías estudiado, en qué trabajaste, etcétera? Esa era una parte muy importante que les permitía acordarse de dónde vinieron y qué pasaba a tu alrededor que decidiste volverte guerrillero y estar en esta situación. Otra parte de las preguntas se centraban aquí en esta acumulación donde están ustedes 3,600 juntos, cómo es la vida, cómo es la comida, durmiendo en estas casas de campaña, cómo se sienten, etcétera, etcétera. Y ya el tercer momento, antes de que nos despidiéramos de cada grupo, era concentrarnos en de ahora en adelante, cuando regreses, a quién vas a buscar, con quién vas a vivir, cómo va a ser tu vida, a qué te piensas dedicar, etcétera, etcétera, porque ya venían haciendo planes para una vida normal, digamos. Eso fue en 1998. Pues hay una muy chistosa. Bueno, fíjate que yo había ido, me parece que a Canadá, a dar un congreso, y ahí conocí unas pelotas que se llaman healthy balls, o sea, pelotas saludables. Son 2 esferas, están en el otro cuarto de allá, ¿no? Que se supone que las das a caminar dentro de la mano. Estas esferas están circulando en mi mano y el chiste es que no se toquen. También hay más grandes, estas son medianas. Cuando las esferas están caminando en mi mano, resulta que yo estoy dando un masaje a terminaciones nerviosas que tienen que ver con el cuerpo, con el cuello, con la cintura. Entonces yo cuando conocí estas pelotas en Canadá, me enamoré de ellas y traje como 6 pares. Y entonces se las explicaba a alguien que tenía tortícolis o que tenía una inflamación en no sé dónde. Y total que yo me la pasaba llevando las pelotas a una casa y regresándolas a otra casa porque todo el mundo quería jugar con las pelotas, que están un poco pesadas y a veces tienen imanes. Entonces, a mi marido lo invitaron a trabajar, me parece que en el año 2001 o 1999, a dar una conferencia en China. Y yo me fui para allá con él y encontré a unas personas que fabricaban estas pelotas, que yo quería vender pelotas en México y ya nos cambiamos el teléfono, la dirección y les compré 1,000 pares de Healthy Balls. Pero entonces estas pelotas en México yo las bauticé como esferas vitales y les llamaba ESVI. Pero escribí un artículo muy bueno que hablaba de estas pelotas que además tenían 700 años de ser usadas en China y que servía para relajarse como si te hubieras dado un masaje o algo por el estilo. Y entonces ya cuando me llegaron 1,000 pares de ESVI y que tenía mi artículo escrito, que lo registré en la Secretaría de Educación Pública y todo, entonces contraté 2 o 3 personas que las empezaron a vender, creo que en el centro de Coyoacán y no sé en cuál mercado. Y las pelotas se vendieron así, así. Entonces, en poco tiempo, yo había vendido 17,000 pares de pelotas.
Hasta que un día tenía un paciente que me requería mucho trabajo porque estaba al borde del suicidio y yo tenía que firmar papeles y las mujeres que vendían las pelotas querían más para llevar y no sé qué. Y dije, no, este negocio está muy bueno, pero me está invadiendo mi campo de trabajo y ya dejé las esferas vitales. Y bueno, resulta que más o menos en el año, a ver, creo que lo apunté por acá. Sí, en 1995 hubo en China una reunión de mujeres del mundo y entonces mi hermana Teresa y yo nos apuntamos para ir a China para llevar un trabajo que se llamaba Encuentro con mi erotismo. Y no sé por qué, bueno, no importa por qué, yo tuve dinero para el pasaje y nada más me quedaban 2,000 pesos. Para comer 4 o 5 semanas en China, pues era muy poquito, 2,000 pesos. Y entonces, cuando el avión salía creo que el lunes y el sábado, me voy al bazar del sábado y me gasto los 2,000 pesos en puros amates, unos chiquititos que valían 5 pesos y unos grandototes que valían 60. Hice un rollo con todos los amates, le puse varias ligas, me subí al avión, los cuidé que no se maltrataran y que no fueran con todas las maletas. Y llegamos a China y entonces nos informaron que había un lugar cerca de donde era el Congreso que se llamaba Tienda de Latinoamérica. Y yo pensé, vamos allí y les decimos que nos vendan los amates y ya voy a tener dinero. Pero antes de entrar a la tienda, como 30 metros antes, se me ocurrió agarrar uno grandotote y ponérmelo así enfrente, todo largo, largo hasta las rodillas y caminar graciosamente con ese amate gigantesco. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que por allá venían 4 mujeres alemanas y que se me acercan y que llaman a otras que estaban más atrás y esas llamaron a otras que estaban más para allá. Y de pronto Teresa y yo estábamos rodeadas de 10 o 15 mujeres que decían, ¿qué es eso? ¿Dónde lo venden? Yo quiero, no los hemos visto en ninguna tienda, pero ¿qué es eso? Y Teresa hablaba muy bien inglés, entonces Teresa empezó a explicar que lo hacían de la corteza de los árboles y que la pintura prehispánica y que no sé qué. Y toda la gente emocionadísima y apenas habíamos llegado, yo no tenía idea de cómo se traducían los pesos a yenes y los dólares y quién sabe qué. Entonces yo dije, bueno, para no hacerme bolas, el que me costó 5 pesos lo vendo a 5 dólares, el que me costó 60 pesos, 60 dólares. En 2 horas habíamos vendido 2,000 dólares de los amates. Y yo dije, entonces cuando uno tiene necesidad del dinero, la mente se vuelve creativa y si uno confía, pues hasta tiene dinero. Y el caso es que fui a hacer un negocio a China y algunas mujeres chinas también compraron. Pues ya casi se me acabaron todos los cuentos, pero les digo que en el año 2011, mi hija Alejandra estaba viviendo en la selva en Costa Rica porque la habían contratado para cuidar monos que fueran huérfanos de madre y padre, porque la manada cuando ve un chango que no tiene ni mamá ni papá los maltratan. Entonces ella los educaba, los cuidaba, les subía la autoestima para que pudieran regresar a la manada. Y en el 2011 me invitó a pasar el año nuevo y ya tenía tantos amigos que vinieron como 14 gentes a la cena de año nuevo. Y entonces yo tal vez dije que sabía hacer constelaciones familiares y entonces 2 o 3 dijeron, es que a mí me recetaron hacerme una constelación familiar, pero no me,
no supe con quién ir y no sabía, qué barbaridad, ¿tú sabes hacer constelaciones? Entonces nos dimos cita para el 2 de enero, o sea, dentro de 2 días, a tal hora, íbamos a hacer las constelaciones familiares de 2 o 3 personas que la estaban pidiendo. Y de pronto me encontré que estaba en la selva haciendo constelaciones familiares. La primera vez que vi un trabajo de constelaciones familiares, no podía encontrar mi casa para regresarme. Empecé a dar vueltas en el coche y decía, pero ¿por qué? Si yo iba para el sur, pero ¿por qué estoy volteada para el norte? ¿Pero a qué horas me pasé el semáforo? O sea, de lo que yo había visto, no podía creer lo que ahí pasa. No sé si todos sepan, pero hazte de cuenta, alguien dice, quiero resolver un problema con mi mamá, entonces le dicen, elige a alguien para que represente a tu mamá, y entonces toma a una persona desconocida y dice, tú representas a mi mamá, y otra representa a lo mejor a ella, y entonces la que es la cliente, la que tiene el problema, se sale de la escena, y la escena que se produce tal como ocurriría si fueran las personas reales. O sea, la que no es su mamá, le pone la cara como se pone la mamá, o la regaña como la mamá, o le dice las tonterías que dice la mamá suya, y la clienta, la que vino a consultar, está en su silla riéndose de por qué una persona que no conoce a su mamá actúa como su mamá. Cuando una constelación lleva a 6 o 7 personas, es increíble. Un día estaba haciendo yo una constelación y la muchacha se estaba riendo, pero carcajeando. Yo me acerqué a su oreja y le dije, ¿pero de qué te ríes? Dice, fíjese, cada vez que habla la que representa a mi suegra, se le sube el dedo gordo del pie sobre los otros dedos, y eso le pasa a mi suegra. Pues eso yo nunca había visto, que el dedo gordo del pie se subiera a los otros dedos, pero le pasaba a su suegra y le pasaba a la representante de su suegra, sin que se hubieran conocido nunca, nunca, nunca. Y así muchísimas veces pasan cosas parecidas. En el año 2003, una mañana desperté y había soñado un libro que se llamaba Otra mirada al pasado para seguir adelante. Yo soñé ese libro y claro que me dije, claro, en las constelaciones echa otra mirada al pasado para seguir adelante. No, ese libro va a estar buenísimo. Entonces fui corriendo a buscarlo a la librería Gandhi. Me dijeron, ese libro no existe. Búsquelo, búsquelo, debe ser de un constelador, búsquelo. Es que no hay ese libro. Fui a otra librería y no había ese libro. Entonces me dije, a ver, a lo mejor es el libro que yo tengo que escribir. Entonces escribí un libro con ese nombre, pero primero lo soñé el nombre. Creo que ya hablé bastante. Si me quieren hacer preguntas y si me quieren saludar las personas que ya me conocen, bienvenidos. Buenas noches y sigámonos cuidando el tiempo que nos queda. Mi gato les dice gracias y buenas noches.